Ahí sí. Bien. Como les decía, bueno, buenas tardes a todos y todas. Como siempre, anotar su asistencia en el chat, ¿ya? Lamentablemente no se pudo visualizar ahora el video, ¿ya? Pero la idea, ¿cierto? Es más bien que lo podamos comentar. Ojalá que lo hayan podido ver algunos, ¿ya? Y como decía Tabata al principio, el video trataba sobre los prejuicios y los estereotipos, ¿ya? La idea, la invitación queda a que ustedes lo puedan ver después cuando tengan más tiempo. Es un video bien corto, dura 3 minutos, ¿ya? Es un video danés, ¿ya? Pero que fue una especie de experimento social, ¿ya? Se los voy a describir un poco. En ese video lo que muestran es que son distintas personas, grupos de personas de distintas edades, de distintos grupos sociales, culturales, económicos, ¿ya? Y le hacen distintas preguntas. Le hacen preguntas, por ejemplo, que lo hacen ser aquellos que tengan como algo en común, independiente de qué características tengan, pero si tienen, si esa pregunta, la respuesta de ellos es asertiva, ellos tienen que ponerse en el centro. Y les preguntan cosas, por ejemplo, ¿quién alguna vez se ha sentido discriminado? Y ahí se van, las personas que se han sentido discriminadas van al centro. Le hacen otras preguntas como, por ejemplo, ¿quién alguna vez ha sido una persona abusiva? O sea, se pone en el lugar de las personas que causan bullying. Y las personas que han sido abusivas van al centro. Pero era muy importante que lo vieran para que se vean, se fijen en las emociones, en la expresión de la persona, ¿ya? Porque cambian, ¿va? Y cuando se dan cuenta de lo que han hecho, de lo que son y de lo... eh, muchas veces también le preguntaban, por ejemplo, quiénes han sentido solo en la última semana, ya entre otras cosas. Entonces, claro, se iban poniendo al centro y claro, y ahí iban surgiendo y después se daba esta idea de como que independiente de dónde vengamos, ¿cierto? Podemos tener muchas cosas en común y a veces hay que mirar más en profundidad, no quedarse en la superficie, ¿ya? No quedarse con la primera impresión. No sé si alguien quiere comentar algo sobre ese video y los que lo hayan podido ver, algo que quieran agregar ahí, comentar. Sinceramente, Inicialmente, Sí, ah, sí, sí. habla Tabata, habla. que inicialmente me llamó la atención cómo separaron a los grupos así entre sus gustos o por grupo etario, se veían los más chiquititos, decían nunca habían visto una vaca. Eso yo creo que todos nos podemos sentir representados en un grupo, de alguna manera, pero eso no quita que todos compartamos características, o sea, yo creo que esa es como la esencia del video. Claro, muy bien. O sea, tenemos siempre cosas en común, ¿verdad? Nunca todo es tan superficial, nunca todo es blanco y negro, ¿verdad? O sea, por mucho que creamos ser diferente a otras personas, pero más de algo tenemos en común, ¿ya? O sea, fijémonos en nuestros amigos, por ejemplo. Nuestros amigos, algunos tienen algunas cosas en común, otros tienen muy pocas cosas en común, sin embargo, hay ciertas cosas que nos unen, ¿ya? Entonces, pasa también por un lado, por ese lado. Valentina iba a aportar algo igual, iba a decir algo. Sí, sinceramente me encantó mucho el video, Ujú. a pesar de ser personas que no sé, sean religiosas o de dónde provengan, tenían bastante cosas en común. O, por ejemplo, quién era el más payaso de la clase y todos se unían en el centro. Ah, claro. Entonces, la diversidad cultural es increíble y a pesar de dónde provengamos, Ujú. siempre vamos a tener cosas en común con otras personas. Exacto. Entonces, me gustó. Muy bien, muchas gracias. No, y fuera de eso, el tema de los prejuicios y los estereotipos, o sea, de cómo muchas veces somos prejuiciosos en cuanto, sobre todo cuando uno conoce a alguien por primera vez, yo creo que a alguno más de alguna vez le ha pasado, que conocen a alguien, siempre he escuchado historias, por ejemplo, no sé, pues de dos mejores amigos, que después se vuelven los mejores amigos, mejores amigas, pero la primera vez que se vieron, poco menos que se odiaban, porque se tenían una imagen súper superficial de la otra persona, así como que era, no sé, de mil formas, o sea, podría haber sido, no sé, pues alguien que dijera que la otra persona era como muy superficial, o le gustaba la apariencia, qué sé yo, ya, en cambio después a lo mejor cuando nos damos el tiempo de conocer a la otra persona, nos damos cuenta que en realidad no es tan distinta, pues no, y que en realidad la imagen que proyectamos muchas veces es una falsa imagen, pero cuando nos damos a conocer un poco más, a veces cambia la percepción que tenemos sobre las otras personas. ¿Ya? No sé si alguien más Claro, quiere comentar sobre los prejuicios o los estereotipos, algo que quieran aportar sobre ese tema. eso se llama efecto halo, cuando hacemos estos prejuicios frente a personas que no conocemos. Mm, interesante. ¿Y eso por qué será? ¿A qué se deberá?
Se debe a nuestra mente, o sea, siempre vamos a encasillar, por ejemplo, el tema de los olores, la serotonina, y hay distintas hormonas que frecuentemente se asocian a eso. Claro, ujú, muy bien, es claro, o sea, justamente quizá a veces hay todo un tema fisiológico, como dice Valentina, pero está en nosotros el ver más allá, o sea, no podemos quedarnos con esta respuesta innata frente a las situaciones, sino que tenemos que realmente no prejuzgar, o muchas veces nos pasa que tenemos estereotipos frente a grupos sociales o étnicos, por ejemplo, los estereotipos que hay en relación a los mapuches, los estereotipos que hay frente a personas de otra etnia, por ejemplo, acá cuando escuchemos al discurso de la escritora nigeriana, ¿cierto? Acá también muchas veces hay un falso prejuicio o un falso estereotipo más bien en relación a África. Ya que conocemos muchas veces una sola parte de la historia, pero en realidad tenemos que ampliar nuestra mirada, ¿ya? Y también ahora vamos a profundizar un poco en ese discurso, así que les voy a compartir pantalla ahora sí, ¿ya? Muy bien. Deme un segundo. Bien, como les decía, el texto, una charla TED, también se las compartí. Las charlas TED son estas charlas que ustedes imagino que han visto ese formato, de charlas bien breves, entre comillas, algunas son muy cortas y otras son un poco más extensas. Esta charla dura alrededor de 20 minutos, pero ella nos caracteriza una situación bien particular, que es el peligro de quedarnos con una mirada parcial de la realidad, que muchas veces cuando no conocemos más allá, ¿ya? Esa es un poco la invitación, ¿ya? Y después vienen algunas preguntas que le vamos a comentar después. La escritora que da esta charla se llama Chimamanda Adichie, ¿ya? Y ella dice lo siguiente, este texto es la reproducción textual, ¿cierto?, de la charla TED, pero las charlas es bien emocionante igual escucharla, así que le aconsejo, le sugiero ver esa charla que se las compartí. Bien, dice así: cuento historias, y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia o de una única historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía era literatura infantil inglesa y estadounidense. Ojo ahí, porque siempre lo que leemos también muchas veces estamos influenciados por lo externo. O sea, no, piensen bien, muchas veces los libros, las películas, las series, la música que nos llega, es porque justamente la industria editorial, la industria de la música o del cine, está en algunos sectores predomina mucho más, pero eso a veces también nos influye, no siempre positivamente. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer, escribía el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas y hablaban seguido sobre el clima. Qué bueno que el sol ha salido. Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Claro, o sea, acá hay algo bien interesante que es justamente por qué alguien que pertenece a otra cultura realmente, por qué está escribiendo sobre algo que no le pertenece, que no es de su propia identidad. Y eso realmente pasa un poco, y ella después lo comenta más adelante, que pasa un poco porque lamentablemente estamos tan influenciados por otras culturas que son más comerciales, qué sé yo, y que realmente a veces se apropian inclusive de las culturas más autóctonas. Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera quién era. Muchos años después sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia, porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros, estaba convencida de que los libros por naturaleza debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Leigh,
Mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podía existir en la literatura. Eso es bien importante, porque pareciera que lo que se escribe, lo que está en la literatura, sobre todo a veces cuando hablamos más bien de historia más que de literatura, pareciera ser lo que de verdad existe. Eso es porque justamente es el acceso al que tenemos y eso es lo que posibilitan. Muchas veces pareciera que lo que está escrito es verdad, ¿ya? O la única verdad, que es lo peor. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvó de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana, convencional, de clase media. Mi padre era profesor, mi madre era administradora y teníamos, como era costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplió 8 años, un nuevo criado vino a casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía una gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Acá es bien interesante porque ella va a comparar la historia de este chico, de este niño que era Fide, con la historia que se tiene del mundo, de acá occidentalmente, en relación a África. Si ustedes pensaran en África, si yo les hablo de África, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente, por ejemplo? Para que participen. Si yo les digo África, ¿con qué lo asocian? Piensen en lo primero que se les venga a la mente. Si yo les digo África, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Si les nombro Eh, África. Animales, quizás. Sí, eso. ¿Cómo? En ¿Cómo? selva. En selva, ya, ¿qué más? Animalitos, muchos. En la sabana. La sabana, muchos, Generalmente, muchos animales, generalmente ¿sí? se asocia mucho a la pobreza, A la pobreza. desnutrición. Pobreza, desnutrición, súper, muy bien. ¿Algo más? Ujú. Ya, pero realmente, justamente lo que ustedes me acaban de responder es lo que habla un poco esta autora, esta escritora, de que nos quedamos con una falsa realidad o nos hemos quedado con una única realidad. Quizá muchas veces nos han contado esa misma historia, pero lamentablemente nos han contado la misma historia una y otra vez. Pero realmente África es mucho más que eso. África quizás sí tiene pobreza, pero también hay ciudades en África, porque África es un continente, no un país. Hay varias ciudades que sí están bastante, quizás no tan desarrolladas, pero no viven en contextos totalmente de pobreza, como se suele imaginar. Y inclusive hay universidades, o sea, yo, por ejemplo, yo no sabía que, no sé, quizás también desde mis prejuicios, que no me imaginaba que existiera una universidad en África, pero sí, existen. ¿Ya? Bien, dice, años después pensé Profe, hace sobre... poco, ¿Sí? Diga, sí, perdón, lo interrumpí. Lo sí, que sí, pasa es no. que hace poco vi un video, no me acuerdo si era en Guinea o Argelia, bueno, no me acuerdo, pero era un país en Ujú, África que como que habían cambiado su presidente hace poco y el nuevo presidente como que le había dado mucha importancia social, estoy hablando como los últimos 10 años, ujú. y habían pasado a ser como un país mega ultra pobre a ser uno de los países más ricos de África y donde mayor PIB existía casi como a niveles europeos. Interesante. Justamente, gracias, buen aporte. O No sea, me eso, acuerdo, voy a buscarlo. gracias, ya, muy bien. Justamente ese mismo dato que nos aporta la compañera, ya, nos da luces de que en realidad no estábamos, no, o sea, que muchas veces caemos en los prejuicios o en esta falsa mirada o de los estereotipos sobre ciertos lugares o ciertos grupos de personas, pero en realidad, claro, es porque nos cuentan una sola historia y tenemos que ver más allá porque a veces nosotros nos quedamos, ah, mira, eso se dice de tal parte o de tal lugar o de tal persona, pero nosotros no hemos dado el tiempo de conocer más de esa realidad,
¿Se han dado ustedes el tiempo, por ejemplo, de averiguar más sobre la realidad de, por ejemplo, de estos países? ¿Ya? Se han dado, o sea, es siempre importante mirar un poco más allá, no quedarse con la primera impresión o lo que algunas historias, algunas personas nos cuentan. ¿Ya? Bien, dice... Tenía 19 años, había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense, preguntó dónde había aprendido a hablar inglés tan bien. Eso es bien interesante porque nosotros quizá nos pasa también que asociamos África con esto de los ritos tribales, ¿verdad? La música tribal, qué sé yo. Pero claro, probablemente hay mucho de eso, pero no olvidamos que también está la importación de la música y que a veces también ellos escuchan mucha música que puede ser música europea, música inglesa, y a mí también me sorprendió esto mismo de que allá fuera el idioma oficial el inglés, ¿ya? Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró por tanto muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey, ¿cierto? Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa, o sea, los prejuicios, ¿verdad? Sobre la percepción de ella, o sea, como que allá eran tan pobres que eso no existía allá. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana, pero allá cuando mencionaban a África me hacían preguntas, no importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia, sin embargo llegué a abrazar esta nueva identidad. Yo ahora pienso en mí misma como africana. Eso es bien importante, porque realmente, si ustedes se fijan, y si alguna vez les pasa, ojalá puedan hacerlo, bueno, sobre todo cuando pase la pandemia, pero a futuro puedan viajar y cuando viajen a otros países, a otros lugares, se van a dar cuenta lo importante que es sentirse perteneciente a algo, a un país, a un lugar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que estás, entre comillas, por así decirlo, solo en otra ciudad, en otro país, y enfrenta a una cultura a veces muy distinta a la de nosotros. Entonces, claro, ahí es cuando se afianzan tus propios rasgos identitarios, como que baja todo ese nacionalismo, por así decirlo. Es lo que les pasó, por ejemplo, en otros contextos, obviamente, a los ¿cierto? Las personas que fueron expatriadas, ¿cierto? A las personas que fue, a los refugiados en otros países muchas veces, ya a los emigrantes, ¿verdad? Que iban, ¿cierto? A los exiliados, cuando se iban a otros países, claro, les bajaba ese fuerte sentido de identidad, o sea, sentirse parte de algo, ¿ya? Yo he tenido igual la oportunidad de viajar a algunos países, sobre todo acá en Latinoamérica, y me pasa eso, o sea, que en cada país es muy marcado la idiosincrasia, su cultura, ya, y que claro, uno como que se nota realmente en nuestras formas de, ya sea, y básicamente obviamente nuestra forma de hablar, pero nuestras formas de ser también está muy marcada por el lugar del cual provenimos. Así que eso es bien interesante igual, ¿ya? Después dice... Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo me identificaba como africana, pero yo no me identificaba como africana, pero allá cuando mencionaban África me hacían preguntas, no importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana, aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi de otra forma maravilloso vuelo desde Lagos hasta hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajo de caridad en India, África y otros países. ¿Ya? Así que después de vivir un año en Estados Unidos, como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales, como bien lo describían ustedes delante, y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar sobre sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil, como muestran muchas películas, ¿ya? Hay una película que vi hace un tiempo atrás que era África Mía, si no me equivoco, donde estaba Meryl Streep, y que justamente mostraba esa noción, esa idea de África como del hombre blanco que venía como a salvarlo, esta idea tribal, pero en realidad quizá era la época más colonial, pero en esta época no, es una mirada totalmente distinta. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide.
Ahí hace la conexión con el relato que nos contó delante. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió, pero esto ya hace 5 siglos atrás, pues, o sea, realmente esa visión que tenemos es bien sesgada en relación todavía a esta visión de África. Escribió, tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke, pero lo importante es que representa el comienzo, donde el África subsahariana es lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. ¿Ya? O sea, ahí tenemos todos los prejuicios, ¿verdad? Y falsos estereotipos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo en relación al continente africano. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Imagínense eso, que te digan que no era auténticamente africano. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado, de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre, entonces no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Había debate sobre la inmigración hasta como pasa el día de hoy, ¿cierto? Que en Estados Unidos es muy, ¿cierto? Es complejo el tema de la migración, sobre todo cuando vienen inmigrantes, ¿cierto? Desde México. Y como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había historias infinitas donde los mexicanos se mostraban como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, y han arrestado la frontera, cosas así. A nosotros, yo creo que le ha pasado igual. Si yo le hago la misma pregunta que le hice sobre África, si le hablo de mexicano, ¿qué piensan si les nombro, piensen en los mexicanos, piensen en México? ¿Qué es lo que, con qué lo asocian? Con tacos. Con tacos ya, con la comida mexicana, ya muy bien. ¿Con qué más lo asociarían? Mariachis. Mariachi, súper, muy bien. La Con música, con la Virgen de Guadalupe. ya, me acordé de la Rosa de Guadalupe. Ya, muy bien, Sí, la Virgen. claro, muy bien, cierto, cierto, siempre aparece claro, esa otra versión que, claro, nos da esa visión. eh, pero también, por ejemplo, esto mismo que del cierre de fronteras, de esto del muro, de esa discusión que hizo hacer Trump, ¿cierto? Del Tequila, muro. profe. El tequila ya también, sí, muy bien, ¿cierto? Claro, y ese, claro, es muy fuerte igual el tequila. Pero por ejemplo, lo que le iba a decir de este muro que puso Trump, ¿cierto? Para que los inmigrantes no pudieran pasar. O sea, hasta ese punto nosotros nos quedamos con esta visión y a mí me pasa, igual yo creo que a varios, que nos quedamos con esta visión de México que es inseguro, que hay muchas muertes, muchas veces que mueren, bueno, es verdad, las estadísticas dicen que mueren más de 100 personas al día en asalto, en otras cosas, en disputas, qué sé yo, pero México, Mucho secuestro. muchos secuestros, claro, mucha droga también, Tráfico de narcotráfico. órganos. Hoy sí, también, ¿cierto? Y el narcotráfico, y claro, y el tráfico de órganos es muy potente por lo que se dice, ¿cierto? Lo que informan en México. Entonces, claro, o sea, nos quedamos con todo eso y, claro, a nadie le darían ganas de ir a México. Pero no olvidamos del otro lado, de que ahí fue tierra de los mayas, ¿cierto? Mayas, aztecas, ¿cierto? En toda esa zona. Entonces, claro, las pirámides, el desarrollo cultural que tuvo y todavía tiene México. México tiene un desarrollo cultural bien interesante, igual hay mucha literatura mexicana que es interesante de leer. Entonces, claro, a veces nos quedamos con eso, que nos muestran las noticias, que ustedes saben, ¿verdad? Las noticias muchas veces se centran en lo negativo. O sea, cuando vemos noticias, bueno, ahora ya por el COVID todo el tiempo, pero normalmente las noticias se centraban en la muerte, en los asaltos, en lo malo. O sea, en otros países pasa lo mismo. O sea, se centra muchas veces en lo malo y raras veces se muestra lo positivo. ¿Ya? Muy bien. Después dice,
Recuerdo una caminata mi primer día en Guadalajara, ¿cierto? México, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. O sea, ahí tenemos una visión más cotidiana del México. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta de que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos, que es lo que le iba comentando yo, que los medios de comunicación en vez a veces de contribuir a tener una imagen positiva de los otros países, generan lo contrario, que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto, o sea, ruin, ¿cierto? Que no había que aceptar. Había creído la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo con una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. O sea, eso pasa con la repetición, o sea, el inconsciente colectivo, por así decirlo, funciona de esa manera, o sea, nos repiten tantas veces algo, sobre todo ahora pensemos en los medios de comunicación, que terminamos creyendo en eso, no porque sea verdad, sino porque nos repiten que eso es así. Es lo que pasa muchas veces en la política, por así decirlo, cuando los candidatos te ofrecen algo tantas veces que la gente termina creyéndole algo, y eso es simplemente ilusión, muchas veces son engaños, ¿ya? Muy bien. Es imposible, perdón, hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Eso es bien interesante, porque si ustedes han tenido clases, ¿cierto?, de historia o de ahora de ciencias para la ciudad, no, perdón, de educación ciudadana, perdón, claro, ahí me imagino que han tratado temas del poder en la historia, que para bien o para mal, más bien para mal diría yo, la historia lo escriben muchas veces los vencedores y no los vencidos. Eso es una historia, eso ha sucedido mucho en la historia y también en la literatura, de que conocemos solamente una versión de la realidad, una versión de la historia. Por ejemplo, si ahora, no sé, alguien contara la historia, quizás lo que se ha vivido acá en Chile, se contaría, por ejemplo, en relación a los movimientos sociales que ha pasado, por ejemplo, el año pasado, ¿ya? Se contaría más bien cómo afectó a lo mejor el gobierno, cómo afectó ciertas situaciones, pero a lo mejor no se destacarían que se produjeron las mayores marchas en la historia de Chile, marchas masivas de varios millones de personas, ¿cierto? En Santiago, por ejemplo, o también, por ejemplo, no se centrarían a lo mejor en lo que llevó a esas personas a manifestarse, la necesidad o la desigualdad que existía en el país, entre otras cosas. Entonces, muchas veces la historia, lo que nosotros nos han enseñado de historia, nosotros leemos la historia de los vencedores, no de los vencidos. Entonces, muchas veces la historia guarda ciertos sesgos o prejuicios que a veces hay que ir más allá. Por eso la invitación es a hacer la historia más crítico, ser más crítico con lo que leen, con lo que escuchan, con lo que observan, ya ser más crítico con la realidad que vivimos, no quedarse con lo que un medio de comunicación nos dice, ver siempre más de una fuente, contrastar las fuentes. No, no quedarse, si leen un libro de historia, por ejemplo, no quedarse solamente con esa mirada, buscar más allá, ser más crítico con lo que leen, ¿ya? Eso es importante hacerlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo y es Ankali. Es un sustantivo cuya traducción es ser más grande que el otro. Al igual que en nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Ankali. Como se cuentan, quién las cuenta, cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. O sea, lo que nosotros sabemos por ejemplo, ¿por qué nosotros sabemos tanto de Estados Unidos? Muchas veces lo que nos transmiten las películas hollywoodenses, ¿cierto? Ya es porque el cine, la industria cinematográfica, el poderío económico que ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ya claro, todo eso da cuenta, claro, del poder también que ha sido distribuido a otros ámbitos y muchas veces nosotros leemos o conocemos más cosas de Estados Unidos que de otros países porque lamentablemente Estados Unidos ha tomado el poder. ¿Ya? Bien. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. El poeta palestino, Moritz Barghouti, escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar.
Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos de Estados Unidos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Acá hay algo bien interesante, porque así como, recuerden que América, como el continente americano, así como la época de que llegó el Colón, ¿cierto? Los conquistadores, ya, claro, no, llegaron primero a la zona sur, llegaron a la parte, ¿cierto? Del Caribe sobre todo, ¿ya? Claro, pero después fueron poblando, ¿cierto? América del Sur, América Central y América del Norte. Y claro, a igual que acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, o antes que fuera Estados Unidos, por así decirlo, había muchos pueblos originarios. Entonces muchas veces nos olvidamos de esa historia de los pueblos originarios de Estados Unidos que no hablaban el inglés, ¿cierto? ¿Ya? Sino hablaban otras lenguas, ¿ya? Bien, si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, ya tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano, y era una verdadera lástima que los jóvenes de Estados Unidos fueran asesinos en serie. Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso. ¿Cierto? Ahí lo que hace esta autora es darle vuelta el argumento a esta persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se había quedado con que lo que ella relataba en su novela era verdad y que era reflejo de que todas las personas de su cultura eran de esa forma, ¿ya? Es como, claro, como dice ella acá, como si nosotros leyéramos una novela donde ocurren crímenes y pensemos que todas las personas que viven en ese lugar son igual de criminales que el personaje de la novela, ¿ya? Eso es lo que hace ella muy irónicamente ahí. Jamás se me habría Ajá. ocurrido. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, es que ese fenómeno de que a veces la gente como que se toma en serio, digamos, como un personaje y se Ujú. olvida un poco de que están actuando, que son referencias, por ejemplo, lo que pasaba ya, un ejemplo, por ejemplo, con It, la película esa basada en la novela de Stephen King, Ok. que Ujú. después la gente no se le toma como miedo a los payasos y como que los denigra, o los payasos me acuerdo que se enojaron, las personas que se dedican, no sé, a ser circenses y lo interpretan, porque Claro. como que generan miedo a los niños. Entonces eso, si bien tiene cierta relación, ese es como un, digamos, Exacto. argumento que quería decir que a veces se produce. Exacto. Es Exacto. más común de lo que uno cree. Generalizan. Exacto, muy bien, gracias por los aportes. Justamente pasa eso, o sea, es que nos quedamos con una sola mirada. Bueno, el caso de los niños es entendible, si un niño ve esas películas, yo creo que a mí también me hubiese impactado si lo hubiese visto cuando niño, ya, pero en realidad hay que mirar más allá, ya, hay que, cierto, bueno, ustedes ya son más grandes, pero no creo que, me imagino, no se quedarán con esa idea de los payasos, ¿verdad? De los payasos asesinos, qué sé yo, pero... Profe, Sí, la sí. verdad es que el caso de It sí sucedió una vez en Estados Unidos. Era sobre un payaso que secuestraba a niños y los dejaba cerca de, no sé, un lugar hasta que terminaron encontrándolo y lo condenaron a muerte. Profesor B, el Pérez está aplicando lo que acaba de decir usted, se está quedando con la noción de eso. No, pero está bien. Gracias por los aportes. A ver, silencien un poco los audios, por favor. Ahí sí. Ya, sí. Bueno, en realidad no está mal, yo creo, porque hay como, a ver, voy a verlo de dos puntos de vista. Yo creo que la historia de It, hasta lo que conozco, algo vi de esa película la otra vez, era que justamente como menciona el compañero, estaba basado en hechos reales probablemente, o sea, eso sucedió, ¿ya? Y está bien llevar eso al cine, mostrarlo, pero el problema surge, como comentaba Tabata, cuando nos quedamos con que generalizamos. Y eso es bien interesante, porque si ustedes han tenido clases de argumentación, en la argumentación a veces hay errores, y esos errores argumentativos se llaman falacias. ¿Qué es una falacia? Una falacia no es una mentira, una falacia es un error argumentativo. Y una falacia bien común es la por generalización. ¿Y a qué se refiere? Y que a veces nosotros tomamos un caso, como ejemplo un caso, y a partir de ese caso es que pensamos que todos son iguales. Es lo mismo que pasa acá. En realidad, lo que le pasó a este chico que leía esa novela, lo mismo que les pasa con It, es justamente una falacia por generalización. O sea, generalizamos, somos prejuiciosos frente a algo, porque nos quedamos con un solo ejemplo, no tomamos más caso, ¿ya? Para que quede claro, ¿ya? Muy bien, gracias por los aportes, ¿ya? Bien, después dice lo siguiente,
Ahora no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leía a Tyler, Updike, Steinbeck y Gaskell, no tenía una única historia de Estados Unidos. O sea, ahí está de nuevo reafirmando el tema que ella propone. Hace años, cuando supe que se esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Ella acá, cierto, señala eso, o sea, que muchas veces también tenemos estos falsos prejuicios hacia los buenos escritores, que pensamos que ellos tendrían que haber sufrido, haber vivido todo eso que ellos escriben en sus novelas, pero también hay que separar ahí que la biografía del escritor no siempre va de la par con lo que escribe en sus novelas, por ejemplo, ¿ya? Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polé murió por falta de atención médica. Mi amiga Ocoloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo regímenes militares represivos que daban poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. En muchos de estos países, lo mismo es una reflexión aparte, pasa con Latinoamérica y lo vi en países como sobre todo Bolivia. En Bolivia se daba mucho en ciertas zonas, ya, donde muchas veces cuando llegan los extranjeros explotan los recursos naturales, y eso es la realidad de Latinoamérica y también de África, explotan los recursos naturales y además esclavizan, entre comillas, o sea, les dicen que les pagan salario, pero en realidad es prácticamente una esclavitud moderna, ¿ya? Y hacen que las personas de las mismas comunidades exploten, es cierto, sus minas, sus recursos naturales, qué sé yo, pero finalmente los grandes capitales extranjeros, y también sucedió acá en Chile, acuérdense del salitre, por ejemplo, o lo mismo que sucedió en un principio con el cobre, ya se llevan los recursos, la riqueza, y en Bolivia pasó, por ejemplo, con la plata. Bolivia podría haber sido no sé, una sociedad muy desarrollada, por ejemplo, pero lamentablemente fueron explotados, fueron ilusos, entre comillas, y mucha de la plata que hay en Europa no es muy común que surjan los minerales como la plata. Esos minerales los fueron explotados de las minas, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia tenía muchas minas, al igual que pasaba acá, pero allá en Bolivia era mucho más, y toda la plata que hay en el continente europeo prácticamente pertenece acá a Bolivia, o sea, acá del continente sudamericano. Entonces lo que voy es que justamente el progreso de otros países ha sido a costa del sacrificio de países como África, de países sudamericanos. Entonces hay una historia de explotación detrás. Y lamentablemente la pobreza que vemos de esos países no es porque ellos hayan sido pobres, hayan nacido pobres, sino porque fueron países explotados. ¿Ya? Muy bien. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Justamente lo que hablamos delante, en relación a este video, que espero que lo puedan ver los que no lo han visto, ya de que muchas veces nos quedamos con una sola mirada de las personas. Pensamos que tal persona, por ejemplo, hubo un tiempo, bueno, no es de su generación, pero cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, estaban las tribus urbanas, ¿ya? Entonces estaban los punk, estaban los emo, estaban los dark, estaban de varias tribus, los Pokémon, había muchas tribus. Entonces, claro, entonces uno se quedaba con los estereotipos y prejuicios de esas tribus urbanas, y no miraba más allá, pues no miraba que esa persona, no sé, porque un punk, por ejemplo, podría ser más emocional, o que un Pokémon, que los Pokémon eran como personas bien, no sé, que les gustaban ciertos estilos de música, que se vestían de cierta forma, se peinaban de cierta forma, no sé, fuera una persona más extrovertida, o un emo que viene de emocional, que un emo, por ejemplo, fue una persona extrovertida, o sea, eso era como incompatible. Entonces a veces nos quedamos con esas visiones sesgadas, ¿ya? Entonces ella dice, esa historia incompleta, esos estereotipos incompletos, hacen de una sola historia la única historia. Después dice, es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo, y las hay deprimentes como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. O sea, las oportunidades laborales son mínimas ya.
Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es esta: roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que alguien por ser de raza blanca, por ejemplo, es mejor que alguien latino de raza que de piel morena o cierto de raza negra, ¿cierto? O sea, por qué no han inculcado eso, ¿cierto? O sea, a causa de que nos inculcaron eso, que nosotros pensamos que es así, pero tenemos que salir de eso. O, por ejemplo, pensemos, sin ir más lejos, la mirada que tenemos sobre los pueblos originarios. Muchas veces se habla de que los mapuches son flojos, son incultos, qué sé yo, pero no hemos puesto a pensar cómo es su cultura, que ellos tienen mucho que enseñarnos, por ejemplo, en relación al cuidado de la naturaleza, la idea de los ancestros, la importancia que le dan a los abuelos. O sea, si pensamos, nuestra realidad, nuestra sociedad, los abuelos están en el último lugar, o sea, las bajas pensiones, muchas veces se los minusvalora. Entonces, en cambio, en estas otras culturas más ancestrales, era todo lo contrario, los abuelos eran los sabios, en ellos estaba la sabiduría de una cultura. Entonces hay cosas que a veces no es bueno quedarse con una sola mirada. Bien, después dice, ¿qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre migración, el de Estados Unidos y el de México? Claro, porque a nosotros nos llega la mirada estadounidense, pero nos faltaba la mirada de México. Y si mi madre nos hubiera contado que la familia de Fide era pobre y trabajadora, y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo, es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias, es decir, contar la otra historia. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mukta Bakarai, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo. Pensaba que las personas que podían leer, leerían si la literatura estaba disponible y era asequible. O sea, aquí la importancia también en muchas de estas sociedades más antiguas, por ejemplo, claro, primaba el analfabetismo, pero ahora son sociedades mucho más alfabetas. Después de que publicó mi primera novela, fui a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó tu novela, no me gustó el final, ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. O sea, es como si nosotros fuéramos, no sé, por ejemplo, si cuando García Márquez estaba vivo, nosotros leyéramos Cien años de soledad y le dijéramos a García Márquez, no nos gustó el final de tu novela, tienes que reescribirla. O sea, nosotros, o sea, como lectores, claro, podemos estar en desacuerdo, pero ahí a cuestionar al autor, ¿ya? Siguió contándome sobre qué escribía en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, se había adueñado de él y sentía que era justo contarme qué debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía cardíaca hecha en un hospital de Lagos la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, en Igbo, Yoruba, Iljo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes, imagínense, o sea, por lo que podemos desprender, ¿cierto?, es que es muy fuerte el machismo todavía en esas sociedades. Y si conociera Nollywood es una especie de Hollywood, por así decirlo, pero en África, lleno de gente creativa haciendo películas con grandes limitaciones técnicas, pero claro, o sea, no tienen el mismo esplendor, la misma capacidad económica que en Hollywood. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio de extensiones, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan, pero siguen teniendo ambiciones, o sea, ella lo está intentando perfilar la otra cara de África. Cada vez que regreso a casa debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos, nuestra fallida infraestructura,
nuestro fallido gobierno, pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno. O sea, sabemos, y eso lo hemos visto acá en Chile, que muchas veces, independiente que el gobierno no sea lo que esperamos, el poder verdadero está en la gente. Las personas somos los que construimos un país, construimos una nación, ¿cierto? Y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir, contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también puede reparar esa dignidad rota. Me acordé de una película de que no sé, parece que era de Disney, no recuerdo bien, de donde está esta niña Lohan, ¿es cierto? ¿Se fue el nombre de la actriz? Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, No, sí. no, pero no es Lilo y Stitch, no esa película, que era una película sobre los prejuicios. Era un adolescente que a lo mejor alguno sabe, alguno lo ha visto, era un adolescente que le inventaban como una especie de calumnia, por así decirlo, que se pasaba por toda la escuela y todos pensaban que ella era de esa manera, por así decirlo, que era una chica como suelta, fácil, ¿ya? Y eso era porque ella hizo algo. Ah, una que protagoniza Emma. Ay, Emma Stone. Parece que esa era, sí, Se sí, dice creo de que sí. mí, se llama esa película. Esa Pero eso no era. es de Disney, eso es para mayores, por si acaso. Verdad. Ya, pero Ya, está sí. el detalle. Sí, se dice de mí, tiene razón, esa era, si la estaba asociando con otra película. Sí, se dice de mí, esa era la película. Era bien o sea, interesante desde el punto de vista de, me acordé ahora por el tema de los prejuicios y ¿ya? Pero bien, por ahí si alguno la ha visto. Bien. Y finalmente, la escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo un libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Muchas gracias, dice cierto la autora. ¿Ya? Ahí pueden, les sugiero ver, porque está la transcripción, les sugiero ver esta charla TED que se las compartí, ¿ya? Para que la podamos comentar después. Bien, chicos, ¿algo que comentar? ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan del texto? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran destacar? ¿Qué les pareció lo que dice esta autora? ¿Qué les pareció, chicos, chicas? ¿No? ¿Nadie más que quiera comentar? Me pareció súper interesante. ¿Mm? Yo voy a hablar. Fernanda está hablando, ¿no? Pero Paula, habla tú primero, después yo. Ah, ya, Paula. Ah, ya. Me pareció súper interesante porque de Latinoamérica también se tiene muchos prejuicios. Como decía, de México, Ujú, también de otros países, como que es pobre, que tal vez claro. no es muy Bueno, civilizado. exacto, tal cual. Muy bien. Fernanda también iba a hablar, ¿o no? Ujú, Sí, era un poco comentar lo mismo que dijo la Pau, porque si bien nosotros vemos así a países africanos, muchas veces pasa con, no sé, Estados Unidos, países europeos que, por ejemplo, ni siquiera saben dónde queda Chile. claro. Ujú, Lo otro que también me pasa mucho, que de hecho lo he visto con mis tíos que son más viejitos, por decirlo de alguna manera, ujú. es que ven al inmigrante negro como malo, pero el Mm, inmigrante blanco es como, ay, qué bueno que llega un español, por ejemplo, a aportar a Chile, pero no ven ujú. que ese español, por ejemplo, puede ser un narco, por decir Claro, de alguna exacto. manera. Muy bien, excelente aporte, muchas gracias. Ya. Eso. Ujú. Ya, justamente, como dicen ustedes, a veces eso justamente responde a lo que veníamos conversando, los estereotipos. Hay muchos estereotipos sociales de atribuirle a ciertas personas, claro, lamentablemente las generaciones más antiguas
porque fueron nuestros padres, nuestros abuelos, y tampoco los juzgo, porque pasa a veces mis papás o mi abuela podrían también tener ciertos prejuicios frente a ciertos grupos sociales, pero es porque ellos fueron educados de esa forma, po. Entonces, claramente, es su parte de su educación, y uno tiene que conversar con ellos, a veces escuchar un poco también por qué piensan así, hay que entenderlo igual, pero en realidad, claro, ustedes que son nuevas generaciones tienen que intentar no tener esos prejuicios, ¿ya? Y seguramente después nos va a pasar más todavía, imagino yo cuando si alguno más adelante a futuro tiene hijos, ¿verdad? Cuando ustedes ya sean mayores, ¿cierto? Que claro, o sea, sus futuros hijos van a nacer en una sociedad, ojalá con menos prejuicio, una sociedad donde migrar sea una realidad quizás mucho más cotidiana, donde no hayan tantos sesgos culturales. Entonces tenemos que pensar también qué sociedad queremos para las futuras generaciones, qué sociedad nos tocó vivir y qué sociedad quisiéramos dejar también. Entonces es importante verlo desde ese punto de vista. Bien, chicos, tengo que ingresar a otra clase, pero no sé si alguien más quiere aportar o decir algo más. ¿No? ¿Sí? A mí me llamó la atención el hecho de que ella no era consciente de cuántos prejuicios existían, y yo creo que a todos nos puede pasar que si vemos un video de, no sé, qué piensan de tal país de Chile, van a desconocer, o sea, hace tiempo ya vi un video de unos españoles que creo que reaccionaban a Argentina, Colombia y Chile, y no tenían ni idea de Chile, así nada, Ya. como que eran lo mismo que Colombia, y a Colombia sí la relacionaban con el narcotráfico y con la cocaína, entonces y bueno, Argentina el boludo, y no sé, pues, el mate. Entonces, Claro. como que siento que todos podemos hacer ese mea culpa de tener nociones muy básicas de otros lugares, pero justamente pueden ser estas instancias las que nos hagan reflexionar y aprender más de otras culturas. Ahora, obviamente, Exacto. tener respeto, ampliar nuestra mente, porque ella me llamó la atención ese sentimiento que yo sentí cuando los españoles reaccionaban de Chile y era como, oye, mi país, no hables así de él, no lo conoces. Claro. Entonces, como que A mí me esa pasó algo sensación sí así. me pasó, no sé, me da como un poquito de rabia, por decirlo así, pero también, pucha, si yo hablo de otro país me doy cuenta que se pueden sentir igual de ofendidos que yo. Muy bien. ¿Quién Entonces, más iba a aportar? ¿Alguien más iba a comentar? ¿Una No, compañera? yo Ah, les iba a comentar que nosotras con mi familia fuimos en julio a Canadá ujú. y cuando llegamos a Toronto tuvimos como una especie de Uber y el chofer obviamente se dio cuenta que hablábamos español y que no éramos de ahí. Entonces el tipo se puso a hablar con mi hermana que habló un poquito más de inglés y le preguntaba que de dónde éramos. Pues mi hermana le decía que éramos de Chile. Y el tipo decía como Chile, 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 como pensando que era un ají mexicano. Y Claro. no tenía ni idea que era un país de Sudamérica. Imagínense, o sea, nosotros pensamos, o sea, eso pasa en todos lados y tengo amigos también que han viajado a Europa, que han ido a Alemania, y en Alemania hay muchos prejuicios raciales hacia los latinos. A veces, por ejemplo, esto ya, porque estoy terminando ya la clase, tenía una amiga que me contó que ella en el metro de Berlín, en Alemania, solamente por ella ser latina, por su color de piel, había gente que la empujaba, que la pasaba a llevar, no porque la pasara a llevar, sino porque la querían empujar, simplemente era, o sea, hasta ese punto podía llegar la aversión también, ¿cierto? Y los prejuicios hacia otras personas. Entonces nosotros no tenemos que contribuir a eso, al contrario, nosotros tenemos que, ojalá, ser poco más tolerantes con la diversidad. Y de hecho la diversidad no es mala, o sea, la diversidad nos ayuda a comprender que no todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, independiente de dónde provengamos. Bien, chicos, ¿no? Me encantó que participaran, súper bien, pero ahora tengo una clase con otro curso, con el tercero B, así que los tengo que dejar, ¿ya? Pero cuídense mucho, gracias por su aporte, ¿ya? Muy bien. Cuídense, chicos, saludos a todas, a Chao, todos. profe, gracias. Igual, Igualmente, chao. adiós. Todos Chao, profe. anotaron, ¿cierto? En el chat, ¿sí?